Esta va a ser la penúltima, clase que vamos a tener en plataforma. Después de esta, solo nos resta la clase del 13 de febrero para posteriormente pasar al examen. Así que vamos a repasar las fuentes de financiamiento. En este caso vamos a estudiar las fuentes de financiamiento a corto plazo, tanto con garantía como sin garantía. Para las empresas es fundamental el financiamiento a corto plazo. El financiamiento a corto plazo consiste en las obligaciones que se espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa, como el efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Es decir, el uso de estos activos para beneficiar o para abastecer alguna necesidad de financiamiento que tenga la empresa. Es decir, no siempre tenemos que hacer uso de financiamiento externo, es decir, no siempre tenemos que ir a buscar dinero, préstamos en el banco, sino que a través de lo que ya poseemos podemos solventar la necesidad de un financiamiento. En este caso sería interno. Disculpen si no me escuchan bien, lo que pasa es que ando un poco afónica. Sin embargo, estoy tratando de ser lo más entendible posible. Ok, decíamos que los créditos a corto plazo son deudas que generalmente se programan para ser reembolsadas dentro de un año o menos, ya que generalmente es mejor pedir prestado sobre una base no garantizada, es decir, no tener la necesidad de dar una garantía a cambio de lo prestado, pues los costos de contabilización de los préstamos garantizados frecuentemente son más altos, pero a su vez representan un respaldo para recuperar. A continuación vamos a ver las diferentes cuentas, fuentes de financiamiento que pueden ser utilizadas en las empresas. Esto va a depender de si poseen garantía o no. Entonces iniciaremos con las fuentes de financiamiento que no poseen garantía específica. Dentro de estas tenemos tres grupos: tenemos la espontánea, la bancaria y la extrabancaria. Tenemos las cuentas por pagar. Entre las espontáneas tenemos las cuentas por pagar y los pasivos acumulados. ¿Qué son las cuentas por pagar? Son todas aquellas deudas que tenemos con nuestros proveedores. Dentro de las bancarias tenemos las líneas de crédito y convenios de crédito resolvente. Y las extrabancarias tenemos documentos negociables como pagaré o letras de cambio, anticipos de clientes y préstamos privados. Ahora vamos a estudiar cada una de ellas. Ok, la primera es las cuentas por cobrar. Estas representan el crédito en cuenta abierta que ofrecen los proveedores a las empresas y que se originan generalmente por la compra de materia prima. En las cuentas por cobrar tenemos, usualmente las conocemos como la cuenta de proveedores, pero sin embargo también aplican las cuentas a acreedores, es decir, cuentas o deudas que tenemos con personas externas que no necesariamente tienen que ver con la materia prima del negocio. Tenemos los pasivos acumulados. Esta es una segunda fuente de financiamiento espontánea. De igual manera es a corto plazo. Son obligaciones que se crean por servicios recibidos que aún no han sido pagados. Los renglones más importantes que acumula una empresa son impuestos y salarios. Como los impuestos son pagos al gobierno, la empresa no puede manipular su acumulación. Sin embargo, puede manipular de cierta forma la acumulación de los salarios. Es decir, por ejemplo, la planilla no se paga inmediatamente realizado el trabajo, sino hasta que se cumple un mes. Es decir,
el salario no se va pagando por día, ¿verdad? Sino que dejamos que se acumulen los 30 días del mes para poder hacer el pago completo del salario. Entonces, por eso es un pasivo acumulado. De igual manera, los impuestos, entre estos el IR, el INS laboral, entre otros impuestos que no los pagamos a diario, sino esperamos que transcurra el periodo, en este caso el mes, para poder hacer el pago de un solo. Las líneas de crédito. Estos son un acuerdo que se celebra entre el banco y un prestatario, en el que se indica el crédito máximo que el banco extenderá al prestatario durante un periodo definido, es decir, que es el límite que tiene la entidad o persona natural para poder prestar, o es el límite que el banco le puede prestar. Documentos negociables. Estos consisten en una fuente promisoria sin garantía a corto plazo que emiten empresas de alta reputación crediticia, y solamente empresas grandes y de incuestionable solidez financiera pueden emitir documentos negociables. Estos pueden ser pagarés o letras de cambio, entre otros documentos que con la intención de prometer el pago del financiamiento, siempre y cuando cumplan con las características antes mencionadas: alta reputación crediticia e incuestionable solidez financiera. En clase presencial hablábamos, por ejemplo, y dábamos un ejemplo de usualmente las señoras de la Avon, ¿verdad? Por ejemplo, que puede ser que nosotros vendemos un producto y el cliente nos hace el pago del producto, pero se entera o quiere un producto para el siguiente mes, y entonces lo reserva con un anticipo. Es decir, ese anticipo o ese dinero pagado antes de entregar el producto puede facilitarnos o puede servir como financiamiento de una inversión, de una pequeña inversión. Es decir, podemos utilizar ese producto no necesariamente para en el momento, ¿verdad?, para comprar el producto que la persona está necesitando, sino para abastecer otras necesidades, aunque posteriormente cumplamos con nuestra parte del trato y conseguir el producto que el cliente ha pagado con anticipación. Tenemos los préstamos privados. Estos pueden obtenerse préstamos sin garantía a corto plazo de los accionistas de la empresa. Estos pueden ser aportaciones extras de los accionistas que no necesariamente tienen que ser parte del patrimonio. Solamente puede ser que hay una necesidad en la entidad y el accionista o los accionistas tienen la posibilidad de inyectar un poco más de capital, pero con la condición de que a cierta fecha sea regresado por las ganancias de la entidad sin afectar sus propios dividendos. Ok, hasta aquí con las fuentes de financiamiento sin garantía. Ahora vamos a ver las fuentes de financiamiento con garantía específica, en las cuales tenemos 3 grupos. Tenemos las cuentas por cobrar, los inventarios y otra fuente. Dentro de las cuentas por cobrar tenemos 2 conceptos nuevos tal vez para ustedes, y estos son la pignoración y la factorización. Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es la pignoración de cuentas por cobrar? La cesión de la cuenta por cobrar en garantía se caracteriza por el hecho de que el prestamista no solamente tiene derecho sobre las cuentas por cobrar, sino que también tiene recurso legal hacia el prestatario. La pignoración consiste nada más y nada menos como una especie de empeño. Es una especie de empeño de las cuentas por cobrar. Es decir,
obtener un financiamiento poniendo nuestra cartera de cliente en manos de alguien más. Sin embargo, al cumplir con el plazo del financiamiento y con el pago de dicho financiamiento, esa cartera de cliente regresa a nosotros. Ahora tenemos la factorización. Esa es nada más y nada menos que la venta de nuestra cartera de cliente y la venta de las cuentas por cobrar. Si en la anterior hablábamos de empeñar, o sea, el hecho de que nos van a regresar, ¿verdad? Que nos van a regresar la cartera de cliente al terminar el periodo de pago y el cumplir con ese pago, se nos regresa la cartera de cliente. Sin embargo, con la factorización no sucede esto. Con la factorización estamos vendiendo nuestra cartera de cliente, es decir, ya no estará dentro de nuestro dominio. El gravamen. Este proporciona a la institución de préstamo un gravamen contra inventario de prestatario. Y dábamos en clase el ejemplo de las personas en el mercado. A veces uno va al mercado y en la tienda que está comprando no está en existencia el producto que necesitamos. Y entonces lo que hace el dueño de la tienda es que va a la tienda más cercana que vende el mismo rubro que él y pide el producto, y la otra tienda le proporciona ese producto. Sin embargo, no lo hace por un favor, ¿verdad? Lo hace porque ya sabe que va a obtener cierto porcentaje por transferirle ese producto. Entonces va a tener cierto porcentaje en la ganancia de ese producto. Entonces, el gravamen es un impuesto contra los inventarios prestados. En este caso no necesariamente es dinero, ¿verdad? Lo que se presta, sino que es inventario. Entonces las grandes empresas pueden utilizar esta técnica, esta táctica entre sucursales. Tal vez en una sucursal no hay un producto y se necesita abastecer a un cliente, entonces se saca de la bodega de la otra sucursal y esta lo registra con un porcentaje de impuesto aplicado a favor de la que prestó, obviamente. Tenemos los recibos de fideicomiso. Esto es un documento extendido por la empresa compradora a favor del banco que financia una operación de exportación por el que otorga al banco derechos sobre la mercancía a cambio de los documentos que exige el transportista para la entrega. El comprador está obligado a mantener a disposición del banco la mercancía o bien los beneficios de la venta. En pocas palabras, el recibo de fideicomiso es un documento legal escrito entre el banco y una persona que toma prestado de ese banco, es decir, el prestamista. El recibo de fideicomiso establece que el banco entregará la mercancía al prestatario, pero aún no conservará el título de la mercancía y puede recuperarla si el comprador no cumple con los términos decididos en el recibo. El prestatario, o sea, a quien le prestan, debe mantener la mercancía y las ganancias obtenidas de esa mercancía separadas de los gastos comerciales normales. Y si el banco recupera los artículos, el prestatario devolverá los artículos o el dinero obtenido de la venta de la mercancía. En eso consiste el recibo de fideicomiso. Tenemos el financiamiento por recibos de almacenamiento. Este representa otra forma de usar el inventario como garantía colateral. Un almacén público da origen a una operación independiente realizada por terceras partes y es muy común en la industria de almacenamiento de bienes.
Por ejemplo, aquellos artículos que deben añejarse, tales como el tabaco, el licor, el vino, frecuentemente son financiados y guardados en almacenes públicos. Algunas veces un almacén público no es práctico debido a la voluminosidad de los bienes y los gastos necesarios para transportarlos desde donde están hasta las instalaciones del prestatario, es decir, del dueño. En tales casos se puede establecer un almacén de campo en los terrenos del prestatario. A efecto de proporcionar una supervisión del inventario, la institución del préstamo emplea una tercera parte en el acuerdo, la compañía de almacén de campo, quien actúa como su agente. Ok, y el último son los préstamos con codeudor. Este consiste en nada más y nada menos que tener un compañero para la deuda. Es decir, no es un fiador, sino alguien que tiene la misma responsabilidad que de quien está prestando el dinero. Es decir, juntos están en el contrato como participantes con la misma responsabilidad. Si uno no puede pagarlo, no es necesario que el otro lo haga. No es un fiador porque el fiador asume la responsabilidad siempre y cuando el quien hizo el préstamo o el crédito no pueda con este. El codeudor tiene la responsabilidad la misma que el que prestó el dinero. Es decir, es la otra persona que asume la responsabilidad de pagar el préstamo. Tener un codeudor del préstamo le da al prestamista la garantía adicional de que el préstamo será pagado. ¿Por qué? Porque no solo una persona va a ser responsable de este, sino dos. Entonces, esa es la diferencia entre un codeudor y un prestamista y un fiador. Entonces, ahora va a corresponder a ustedes revisar la plataforma, apoyarse con otro material y un video más que está ahí gráfico para que puedan comprender la aplicación de las fuentes de financiamiento a corto plazo en las empresas y van a contestar las preguntas que se le hacen en el sistemático. Tengan buen día, saludos.